Hola, bienvenido a este video en el cual te voy a explicar cómo puedes saber si un transistor es tipo NPN o PNP. Además de eso, cómo puedes encontrar sus terminales correspondientes a base, emisor y colector. Además te voy a mostrar la opción que tienen algunos multímetros para poder obtener la ganancia de los transistores por medio de un puerto que tiene, como les decía, en algunos casos, algunos de estos aparatos, algunos de estos instrumentos de medición. Bueno, antes de ir a la explicación, para mi caso voy a utilizar dos transistores, un transistor TIP41C como código y un transistor BC327 como código. ¿Por qué es importante comentarlo antes de empezar la explicación? Porque básicamente lo que te voy mostrando acá es lo que tú puedes hacer con el multímetro. Sin embargo, tú con ese código que tiene puesto en la carcasa el transistor, tú puedes encontrar directamente cada una de sus terminales y te va a decir, por ejemplo, si es tipo NPN o PNP. Entonces, con todos esos datos, vamos al detalle. Cuando se empieza a trabajar con los transistores, vamos a recordar que estos tienen distinta, distinta simbología. Voy a tener un transistor del tipo NPN con esta simbología y tengo un transistor PNP con esta simbología. Simbología la cual abarca lo siguiente. Por el lado del centro vamos a tener la base, por el lado, por el lado de la flecha, indistintamente donde apunte, vamos a tener el emisor y el lado donde no existe flecha vamos a tener el colector. Ahora, con esa lógica, me puedo imaginar que la estructura de los transistores está formada por tres bloques. Claro está el NPN, tres bloques NPN que se dan así y tengo otro bloque PNP que se da de esta manera. Pero aquí hay algo súper relevante. Tú te puedes imaginar estos bloques como la unión de diodos, como la unión de unos diodos. Pero, pero, tú con dos diodos no puedes hacer un transistor. Eso quiero que lo tengas claro. Entonces, ¿por qué te comento esto? Básicamente, porque, bueno, acá tengo la simbología de un diodo. Un diodo está conformado químicamente por uniones del tipo PN, con semiconductores. Resulta que esa configuración química también se trasciende en los transistores, pero agregando un bloque más, como es el caso que estoy mostrando. Ahora bien, recordemos que todos los extremos de un diodo, cuando tú mides su voltaje umbral, estamos hablando de 0.7 volt de voltaje umbral o 700 milivolt de voltaje umbral. Eso más o menos es el rango que estos pueden arrojar teóricamente hablando. ¿Sí? Teniendo esa idea, yo puedo plasmar mi medición en los distintos transistores que yo así estime. ¿Y esto por qué? Porque para que un transistor pueda funcionar, tú tienes que asegurar tener un voltaje igual o superior a los 0.7 volt entre base y emisor. Entre base y emisor, indistintamente si es NPN o PNP. De esta manera, tú sacas un transistor
de corte lo llevas a activación, incluso lo puedes llevar al punto de la saturación. Ahora, cosas que son relevantes antes de ir a estas figuras que he dibujado acá. Si medimos entre los terminales base y emisor, vamos a encontrar un voltaje umbral mayor en comparación a los terminales de base y colector. Siempre entre base y emisor el voltaje va a ser mayor. Por eso pongo como ejemplo 700 mV o 0.7 volt en comparación a estos 699 mV que tengo acá. Es solo un ejemplo. Es un factor numérico, porque en la práctica este número puede cambiar. Lo importante es que cuando tú midas las terminales, siempre va a existir un terminal o entre terminales que será el voltaje mucho mayor que el otro. Basado en eso, voy a esta lógica de uniones de diodos que se pueden apreciar acá. Básicamente, me olvido por un momento de la simbología que tiene cada transistor y me enfoco en estos bloques que hice acá. Como yo sé que un transistor, por ejemplo, del tipo NPN, si yo bloqueo el bloque inferior, me queda una unión PN. También, muy relevante, que el lado N en un diodo, como configuración, es el lado negativo. Y ese lado negativo corresponde a esa zona, después de la flecha. Por otro lado, voy a tener el lado P, lado positivo, que va a corresponder al lado de la flecha. Si yo me imagino el transistor con estas uniones, tipo NPN y PNP, yo puedo conformar una idea como si fueran la unión de dos diodos. Y es aquí donde plasmo este dibujo. Entonces el lado P estaría correspondiendo desde la flecha hacia abajo. El lado N de arriba corresponde a la línea superior. Como el lado P está al centro, va a ser común también para el lado N que está en la parte inferior. Por ende, ahí me queda la parte inferior. Prácticamente, si observan el dibujo, quedan como dos diodos mirándose totalmente en contrario, según esta polaridad, en rigor en este caso el lado negativo, y uniéndose por el lado positivo. Esa lógica yo la plasmo con el mismo dibujo que está acá, al decir que al centro tengo la base, en el otro extremo tengo el colector y en el otro extremo tengo el emisor. Lo que va a ser importante acá, que en el PNP, cuando podamos medir ese transistor, te darás cuenta que como ese es el lado positivo, tú tendrás el terminal positivo de tu multímetro como común para los dos otros extremos. El positivo en el NPN es común. Claramente, para poder obtener eso, tienes que hacerlo mediante la opción de diodos de tu multímetro. Por el contrario, si tengo, o me imagino, un transistor PNP con estos tres bloques, ocurre la misma lógica. Si yo tapo el lado inferior, me va a quedar el lado P, que es el lado positivo, que corresponderá a la flecha. Y me va a corresponder mirar el lado negativo, que corresponde después de la flecha. Como el lado negativo es común con el lado P inferior, me queda esa configuración. El lado P, que es positivo, me queda con la flecha mirándose. Si te fijas, acá se quedan mirando, es como enfrentándose prácticamente cada diodo en esta unión. Y al centro yo saco la base, manteniendo eso. Y ocupo la misma lógica. La base la mantengo al centro. Acá, bueno, aquí cometí un error, lo corrijo rápidamente. Para el esquemático y se parezca, acá está el emisor. Y acá estaría siendo el colector. Ocupando como lógica el dibujo que hice acá. Por eso ahí lo corrijo. Lo importante
va a ser que si te enfrentas a un transistor PNP, si nos fijamos en la base, que es el lado que está acá, la base se encuentra al centro, lo cual yo tengo el lado negativo. Va a ocurrir entonces que cuando tú midas un transistor PNP, el terminal negativo de tu multímetro pasa a ser el común. Y el positivo será donde tú encuentres en los otros extremos los distintos voltajes umbrales que te puede arrojar dicha medición. Explicado eso, voy a la medición entonces de estos transistores. El primero que voy a medir va a ser este transistor TIP 41C. TIP 41C. Es importante que cuando tú desconozcas las terminales, al medirlo con el multímetro, vas a tener al menos 6 opciones para encontrar dicha polaridad. 6 opciones. Siempre y cuando siempre y cuando el transistor se encuentre en buen estado. Otra cosa importante, te puedes apoyar con la protobar siempre y cuando no tenga ningún otro elemento conectado en la espalda del transistor. Te puedes apoyar con eso para poder ir midiendo. Lo otro importante es que cuando conectes los transistores siempre tienen que ir de forma horizontal, mirando así la placa. ¿Sí? Nunca los vayas a poner de forma vertical porque estarías diciendo que los 3 terminales del transistor son comunes, lo cual no es así. Una vez que ya esto tengo definido, con mi multímetro voy a medir los valores que este me pueda entregar en esta opción. Manteniendo la opción de diodos, seleccionado la opción de diodos, terminal común, y en el terminal positivo, en la opción de voltaje y resistencia, procedo a medir. Tengo entonces el transistor TIP 41C y comienzo a medir, haciendo el paso a paso. Me puedo conectar en la parte superior o la parte inferior. Para mi caso me conecto acá y quiero que mientras yo voy midiendo, también vaya mirando el display del multímetro, o sea, la pantalla del multímetro. Conecto este terminal y voy a decir arbitrariamente que mirando de frente al transistor, mirando su código, voy a decir que en el lado derecho ese terminal va a ser mi común y mi común va a ser el positivo. Lo estoy haciendo de forma arbitraria y el que se va a mover va a ser el lado negativo y voy a mirar si hay algún valor. ¿Arroja algo? Nada. Al centro no arroja nada, tocando el terminal negativo acá, y el terminal negativo en el otro extremo no arroja nada. ¿Sí? No arrojó ninguna opción. Ahora, ¿qué voy a hacer? Invierto los papeles acá y le doy la atribución de común al negativo y mido en el mismo punto donde me coloqué anteriormente. Mido acá, mido en ese punto, no tengo valor, y ahí me da un valor. Si tú te fijas al fondo, me da 0.658 volt o 658 milivolt. Pero si vuelvo a medir al centro, no me da nada. Me da un infinito.
Es importante que cuando tú midas debe darte dos valores, no uno. Deben darte dos valores, no uno. Entonces esta medición tampoco me sirve. Ya llevo dos. Vuelvo a invertir los papeles. Y esta vez vuelvo a decir que el positivo, voy a decir que el positivo va a ser el común, pero esta vez voy a dar la atribución que el positivo queda al medio. Y el negativo es el que se va a estar moviendo. Entonces, yo estoy tocando el terminal del centro. Mido acá, no da absolutamente nada. Y me mido aquí y tampoco me mide algo. Suena continuidad porque paso a llevar los terminales. Vuelvo a intentarlo. Lo haré por la espalda. Volveré acá. De esa manera. Y si te fijas no arroja ningún valor. O sea, dando como positivo al centro, no arrojó ningún valor. O dejando, perdón, el positivo como común, no dio ningún valor dejándolo al centro y moviendo los negativos a los extremos. Voy a invertir nuevamente la polaridad y voy a volver a decir que esta vez el común va a ser el negativo. Lo voy a agregar al centro y mido su extremo. Ya, a ver, aquí me arroja un valor 0.654 volt o 654 volt y ahí no arroja nada. No arroja nada. Nuevamente, me arrojó un solo valor, no me sirve. Tienen que arrojar dos valores y ya llevo 4 intentos. Lo que quiere decir que en este último intento que vaya a escoger será el que corresponde. Ahora, voy a mantener el negativo como común, pero voy a decir que mi común va a ser este extremo. Y el positivo se va a estar moviendo acá. Cambio los terminales de prueba. Y procedo a medir. Mido acá, no da valor. Mido acá, no da valor. Ya con 5 intentos, al encontrar sus polaridades, no da ningún valor. Por ende, si esto está bien, me queda la última opción y dar como común el terminal izquierdo mirando el código de frente. Es importante ese factor. Como tú mires el transistor, es como tú le das este orden. Y generalmente se mira desde su código y tú desde ahí le das la orden de medición. Entonces mantengo acá ahora el positivo va a ser mi común, ese no se va a mover y el negativo será el que se mueva. Y voy a proceder a medir. Y ya me está arrojando un valor mi multímetro de 0.654 volt o 654 milivolt. Voy al otro extremo y me da 0.656 milivolt. Perdón, 0.656 volt o 656 milivolt. Ya inmediatamente me dio dos valores, lo cual ya sé que el transistor está bueno. Otra cosa que me puedo dar cuenta, que como el positivo se mantuvo común, va a ser un transistor tipo NPN, NPN, tal como expliqué anteriormente.
Esto ya es un transistor NPN. Ahora me falta ya cerciorarme tranquilamente, porque hay que darle tiempo al multímetro, si es cuál es base, cuál es colector y emisor. ¿Por qué? Porque ya sé que la base va a ser el positivo que yo estoy conectando en este momento acá. Entonces en el terminal del centro me da 653 milivolt, oscila un poco, 653 milivolt, y en el otro extremo me da 655 milivolt. Claro está entonces que entre la base, que es el lado izquierdo, y el terminal del centro, me dio un voltaje inferior en comparación con el otro extremo. Por ende, ese terminal que está acá al centro es el colector. El colector. Y el otro terminal que me dio un voltaje mayor va a ser el emisor. Va a ser el emisor. De esa manera, entonces acabo de decir que este transistor es un tipo NPN. Tendré su base en ese extremo. Mirando del código de frente, vuelvo a repetir eso. Tendré entonces su base, colector al centro y el emisor en el otro extremo. Ahora puedo ver el transistor que tengo acá. Acá yo tengo el transistor BC327. Es mucho más pequeño en comparación al otro transistor. Puedo tomarlo con mi mano, dejarlo aquí en la pizarra o bien ocupar nuevamente la protobar. Y ahí lo voy a conectar. Nuevamente, mirando el código de frente, voy a proceder a hacer el mismo mecanismo de medición hasta poder encontrar y saber qué tipo de transistor es el que estoy chequeando. Entonces, esta vez, por ejemplo, nuevamente voy a empezar de izquierda a derecha, derecha a izquierda, da exactamente lo mismo. Voy acá y voy a empezar a medir. Y voy a ver entonces, conecto ese terminal en un extremo, voy a dar que el positivo sea común. Y ya me da al fondo un voltaje umbral de 0.720 volt o 720 milivolt. Voy al otro extremo y no arroja nada. O sea, dando como común el lado, el lado derecho mirando el código, no me da solamente un valor, tiene que dar 2, no me sirve. No me sirve. Ahora voy a invertir el terminal y voy a decir acá que esta vez el negativo va a ser el común utilizando ese terminal y el que se mueve va a ser el positivo. No da ningún valor, no da ningún valor. Por ende tampoco, ¿cierto? Me entrega nada más allá de decir que aquí no he encontrado ninguna polaridad en este momento. Sigo a la otra opción. Vuelvo a decir esta vez que el positivo es el común, pero lo dejaré al centro. Lo mantengo al centro. Me cuesta un poco más, donde
y mantengo su terminal y procedo a medirlo. No da ningún valor y no da ningún valor. Ya con 3 intentos sigo sin encontrar los terminales. Recuerda que tienes hasta 6 intentos para encontrar estos terminales cuando tú así lo decides en el momento de medir. Cambio la terminal y voy a dar como común el lado negativo. Entonces mantengo el centro, el lado negativo, y empiezo a medir. Al fondo en el display se alcanza a notar que me da 0.71819 volt o 718 milivol. Ok, miro hacia el otro lado y me da 0.720 volt o 720 milivol. O sea, ya también acabo de sacar al cuarto intento de los 6 que tengo, ya saco inmediatamente conclusiones. Primero, que al dejar el negativo acá al centro, y arrojarme con los dos otros extremos una magnitud, un voltaje, puedo decir que en el cuarto intento he encontrado los terminales correspondientes. Como el negativo se volvió común, será inmediatamente este un transistor PNP. PNP. Recuerda que este es un transistor BC327. Y acabo de encontrar que es un transistor PNP porque su común, su base, que ya lo sé inmediatamente porque me dio valores en los extremos, su base es negativa. Su base es negativa. Ahora lo que me queda encontrar será cuál es colector, cuál es emisor. Y aquí tengo que hacerlo con paciencia y esperar que el multímetro se estabilice. Y me da 0,718 volt aproximadamente o 718 milivolt. Voy al otro lado y tengo 0.720 volt o 720 milivolt. 719 por ahí va. Fíjate, aunque sea un número, aunque sea por un dígito mayor o dos dígitos mayor, claro está que entre el terminal del centro, mirando de frente el código que tiene el transistor, y el terminal del lado derecho, es donde más alto me arroja un valor de voltaje umbral. Por ende, acá bases al centro, mirando el código de frente, emisor es el terminal del lado derecho, mirando el código de frente, me dio 0.719, 720, y acá arroja un valor mucho más bajo. Por ende, ese es el colector. Entonces tengo base al centro, emisor al lado derecho y colector al lado izquierdo. De esta manera es como tú puedes encontrar entonces los terminales de los transistores. De esta manera, básicamente. ¿Sí? Entonces se te explicó acá cómo tú puedes encontrar cada punto. Que eso es relevante, hacerlo con paciencia al tener un multímetro. Recuerda que si no tuviese el multímetro, puedo obtener por medio de internet, mirando el código que trae impreso, este código que trae impreso los transistores, yo puedo saber a través del buscador de Google o bien ingresando a datasheet, las hojas de datos de los componentes electrónicos que se comercializan. Puedes saber toda la manufactura de ellos, puedes saber, claro está, si es tipo NPN, PNP, sus terminales, etc. Por último,
que es importante, te comentaba que los muchos multímetros, no todos por supuesto, pero bastantes, que están especializados para trabajar en componentes más pequeños, electrónicos, te arrojan o tienen, perdón, la opción de poder medir la ganancia de un transistor. Esa ganancia, recuerda que será el número de veces que tú vas a amplificar la corriente de base en la corriente de colector. Son veces. Y esas veces no tienes tú un valor, perdón, no tienes tú una unidad de medida, sino que son veces un factor multiplicador que de la corriente de base, que es pequeña, tú las vas a amplificar en el lado del colector. Para eso, me debo seleccionar el selector en la escala de HFE. HFE corresponderá a la ganancia en sí de un transistor. Ganancia que se da justamente en los terminales que ya había comentado. Al seleccionar acá arbitrariamente esto, sin mover nada, aquí no importa, esto yo puedo sacar los terminales de hecho, yo me puedo dirigir, voy a girar un poco el multímetro, y si te das cuenta, mi multímetro tiene la opción de poder medir esa ganancia. Esa opción, esos orificios que tú notas acá, es para que tú puedas introducir tus terminales del transistor y ver la ganancia en el display del multímetro. Como ya encontré y voy a medir, en este caso, el tip 41C, podría saber su ganancia sabiendo que ya es un transistor NPN. Como ya encontré sus terminales, que al centro es colector, lado derecho es emisor y aquí tengo la base, puedo introducir esos terminales con mucho cuidado acá en el multímetro y leer la ganancia que me puede arrojar dicho componente electrónico. ¿Qué tengo que ver acá? Esta circunferencia está simétricamente dividido para acá al lado PN, PN, NPN. Como ya sé que es un transistor NPN, ya sé que este terminal es la base. Voy a buscar dónde en estas opciones que está acá está el orificio de la base. Acá yo tengo el emisor. Arriba dice emisor, que se corresponderá a ese orificio. Después dice base, que corresponderá a ese orificio. Después tengo el colector, que corresponde a ese orificio. Y por último el emisor, que corresponde a ese orificio. Entonces, cierro un poco acá los terminales. Y paso a medir esto. Recuerda que esta es mi base. Base, colector, emisor. Entonces yo introduzco estos terminales con cuidado. Introduzco entonces el transistor en los orificios. Muevo un poco el transistor. Hasta que me arroja un valor. Y ahí me da una ganancia aproximado de 175 veces en que me podría amplificar este transistor la corriente de base, la de colector. De esa manera, entonces yo podría
ver la ganancia, en este caso, de este transistor. En el caso del PNP, que era el BC327, el pequeño que tengo acá en mi mano, ya sé que el terminal de la derecha, mirando el código de frente, es el emisor, el del centro es la base y el que queda es colector. Como ya sé esos terminales, también voy a saber, según las mediciones que hicimos anteriormente, si es PNP o NPN. Entonces, como ya sé que es un transistor PNP, voy a buscar los terminales que correspondan. Acá corresponderá al emisor, el que le sigue es la base, el que está acá es el colector y el último es el emisor. Entonces, como ya tengo aquí el colector es este extremo, el del medio es la base y por último es el emisor, los conecto acá en este orificio. Y ahí me da una ganancia aproximada para este transistor PNP de 352 veces. 352 veces el factor de amplificación que pueda tener de corriente de base a la corriente de colector. Indistintamente sea el número que es más alto al otro ejemplo, este transistor que es más pequeño, que si bien su ganancia es mucho más grande, se ve que el transistor más grande que tengo en este punto, tienes que entender que él amplifica bastante, es mucho más la corriente que el anterior, pero en rangos mucho más pequeños. Él no tiene una potencia eléctrica tan grande como sería el transistor que sigue acá. Entonces, este amplifica a su nivel la corriente eléctrica. A su nivel. Y el que le sigue amplifica a su nivel la corriente eléctrica. Este puede trabajar con circuitos mucho más grandes que el anterior. Porque este, por ejemplo, no podría alcanzar tantas corrientes básicamente por su estructura y se podría destruir. En cambio, este transistor que está acá está diseñado para aguantar y trabajar mucho más en comparación al anterior. Bueno, espero que el contenido que hayas observado te haya servido. Ahora te queda poner en práctica esto que te he explicado. Medir, trabajar, armar los circuitos. ¿Sí? Bueno, esa es la base de este aprendizaje. Nos vemos.